Y la consulta tiene que ver básicamente con el hecho, hay muchas cosas para hablar, ¿no? Pero la última tiene que ver con esto que ha indicado el gobierno, en donde solicita que los propietarios registren en la AFIP todos los contratos de alquiler, ¿no? Entonces, la pregunta es, antes que nada, si quiere recordarnos un poquito eso que acabo de mencionar brevemente al inicio, y por otro lado, la postura que tienen ustedes y qué creen que puede llegar a pasar en base a esto. Bueno, en principio, digamos, para nuestro sector no sería novedoso, ya que esta reglamentación que AFIP ha tomado en cuenta a partir de la semana pasada respecto de los contratos locativos ya estaba implementada en la nueva ley de alquileres, la 27.551, cuando se aprobó el año pasado, en julio del 2020. Entonces, es real que cada persona o empresa que siempre abre una actividad debe registrarse para hacer, digamos, los pagos correspondientes en función a lo que le corresponda. Entonces, desde nuestro sector, nosotros no nos oponemos a esta nueva iniciativa del gobierno, pero sí es verdad que por ahí lo que va a pasar es que los precios de los alquileres se van a endurecer un poco más de lo que ya hemos notado en el mercado a raíz de la nueva ley de alquileres desde el año pasado, cuando se llevó, por ejemplo, uno de los temas que por ahí no se tuvo en cuenta, llevar los contratos de 2 a 3 años, también el hecho de ponerle, digamos, un precio el primer año, el segundo y tercer año no lo conocemos, no lo sabe la persona que alquila, ni tampoco el propietario, es un valor que lo va a establecer el gobierno. Entonces todo eso hace que los propietarios un poco vuelquen sus inmuebles o los migren directamente a la venta o queden en stand-by, decir, bueno, a ver qué va a pasar con todo esto, porque se estima que el gobierno lógicamente va a poner a disposición en el momento que corresponda un coeficiente o una tabla de valores por debajo de la inflación, lo cual los contratos van a quedar muy por debajo de los valores que debiera ser. Entonces, y a eso sumado también los DNU, que también tomaron una cierta participación en el último tiempo, también hizo que por ahí los propietarios un poco se alejaran, digamos, del ofrecimiento de las propiedades. Por eso encontramos una gran demanda y una poca oferta. Pero no obstante, esta medida que ha tomado el gobierno va a perjudicar no solamente al propietario en el precio del alquiler, de tenerlo que subir, sino también a los inquilinos, porque hay inquilinos que por ahí están pagando alquileres muy altos, y AFIP también los va a investigar, va a llamar, seguramente los va a notificar para que justifiquen los ingresos. Entonces, se arma un combo completo de todo el panorama que viene arrastrando esta nueva ley de alquileres a partir del año pasado, cuando se puso en marcha. Bien. Ahora, sí, se entiende. Básicamente lo que va a pasar es que los alquileres van a subir. Y el tema, digo, de lo que mencionaba de los decretos del gobierno el año pasado en la pandemia, de que los alquileres estuvieron congelados, de hecho siguen estando congelados por decreto. No obstante eso, hasta el 31 de marzo, ¿no? Creo que es Sí, correcto. Bueno, no obstante eso, desde el 31 de marzo del año pasado a la fecha, hay mucha gente que denuncia aumentos en los alquileres. Exacto. A pesar de estar ese decreto que usted dice. Le consulto desde el desconocimiento si... porque ni siquiera es que ha sido acordado entre las partes, sino que el propietario agarra y aumenta y punto, ¿no? Entonces digo, desde el desconocimiento le pregunto, ¿eso por qué lo puede hacer el propietario? ¿Hay alguna herramienta legal de la cual se pueda agarrar que para... le permita eso? Claro, para aplicar la suba. Hay un desconocimiento de ambas partes, sí, porque también tenés la otra contraparte, digamos, el inquilino, que sí puede pagar los incrementos, pero que se acoge al DNU y alega que no va a pagar los incrementos hasta tanto se venza. Lo que no saben a veces esos inquilinos es que se están endeudando, porque una vez finalizado el DNU, sí deben pagar todo ese retroactivo
de valores que se habían estipulado en los contratos como aumentos, y a partir del vencimiento del DNU en adelante tienen hasta 12 meses para poder pagar esa deuda. No obstante, aquel propietario que hizo uso de ese derecho indiscriminado, también está penalizado, es decir, está prohibido, es una ley de orden público, por lo cual el inquilino deberá notificarlo a través de una carta de documento para que se retrotraiga, digamos, a lo que dice el contrato, al menos a lo que dice el contrato, porque es verdad que por ahí hay muchos propietarios que fuera de lo que dice el contrato siguieron aumentando valores, y hubieron inquilinos que cumplieron con esa palabra, por así decirlo, de que el propietario les aumentara. Pero eso no es lo correcto, no es lo que dice el DNU, no es lo que establece para las partes. Bien. A ver, yo le consulto porque, a ver, le pongo, vamos a ejemplificarlo, un ejemplo bien concreto. Yo conozco gente que, supongamos, empezó la pandemia el 19 de marzo. A los poquitos días el gobierno anunció que se congelaban los aumentos en los alquileres, que se prohibían los desalojos. Obviamente, como usted dice, en algún momento hay que pagarlo, no es que esto queda congelado eternamente, y el día que se venza el decreto que prohíbe los reajustes, obviamente lo que no se pagó inclusive durante ese tiempo hay que abonarlo, ¿no? Lógicamente. Pero digo, a pesar de esto, no sé, en marzo del año pasado empezó la pandemia, sale el decreto mencionado, y 2 meses después hay inquilinos que han aumentado, supongamos en mayo, y pasan 5 o 6 meses más y vuelven a aumentar, y comienza este año y vuelven a aumentar. Entonces digo, eso, ¿es legal? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿El propietario se está abusando, entre comillas, del inquilino? ¿El inquilino tiene alguna forma de reclamar? ¿Y dónde reclama? Si está, digamos, estipulado en el contrato de locación que han celebrado las partes, los aumentos que usted menciona, a modo de ejemplo, lógicamente se está pagando de común acuerdo. Sí. Ahora, si esos aumentos superan por fuera del contrato, como haciendo, digamos, actualizaciones conforme a la evolución de la economía del país, y no están plasmados en ese contrato, lógicamente ese inquilino se encuentra siendo abusado por la parte, digamos, propietaria, por lo cual hasta el momento, hasta el 31 de enero, hay una ley de orden público de marzo que está protegiendo. 31 de marzo. 31 de marzo, perdón. Hay una ley de orden público que lo está protegiendo, ¿sí? Por lo cual puede tranquilamente o hacer la denuncia en defensa del consumidor, o bien en nuestro colegio, cito en la calle Los Franceses 233, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, donde recibiremos la denuncia, donde estudiaremos el caso, lo analizaremos y lo notificaremos como corresponde, digamos, a ese propietario que ha hecho uso indiscriminado del derecho. Bien, estamos charlando con Jorge Altamirano, él es delegado en la zona sur del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Jorge, la consulta es la siguiente: desde que comenzó el tema de la pandemia, con el tema que estamos tratando precisamente, ¿han sido muchas las quejas que han llegado a ustedes con relación a lo que hemos estado hablando? No ha sido mucho. Sí, más bien ha sido del lado contrario, digamos, del lado de los propietarios, donde los inquilinos interpretaron mal la parte legal, digamos, de que quedaban liberados de las obligaciones de los incrementos. Por lo cual tuvimos que hacer mucho hincapié en eso, dar mucha información, citar a los inquilinos y poderle explicar que realmente no quedaban desobligados. Simplemente lo que hacía el DNU es poderle dar un pulmón económico en el momento que no pudiera hasta la finalización de dicho DNU. Y en función a eso, cuando se venciera, pagar, digamos, de forma financiada las diferencias proporcionales a los incrementos que hubiera tenido que pagar en ese momento. Bien. Eso sí, tuvimos muchas consultas a lo largo de la entrada en vigencia de los distintos DNU. ¿Y usted, ya son 3. Claro, ¿y usted cree que ya se entendió, que se maneja bien la situación, que se entendió todavía, el escrito todavía de la porque letra hay grande gente y que chica de los queda DNU? liberada de las obligaciones y no es así. No es así. En algún momento tiene que regularizar esa deuda que el DNU en algún momento le dio la posibilidad de no pagar esos incrementos.
Pasa que no queda liberada la persona. acá también se presenta una situación, ¿no? De que supongamos que está el propietario que respeta el decreto y no lleva adelante los aumentos. Ahí, ¿qué puede suceder? Que el día que se libere, digamos, esto y se permita al propietario aumentar el alquiler, va a haber un aumento, no sé, del 100%, del 120%, del 150%, o sea, van a haber situaciones ahí complicadas, ¿no? Se van a presentar esas cuestiones. Es muy a convenir entre las partes privadas conforme a lo que se pagó. Por eso es muy importante que el Estado no intervenga entre partes privadas, porque ocurre estos son los resultados justamente, cuando el Estado interviene en un contrato que yo puedo negociar de alguna forma u otra, y el Estado me pone una ley de orden público en el medio, no tengo esa posibilidad. Entonces, es más que seguro que al vencimiento de ese DNU haya una actualización del precio del alquiler, como si fuera un cliente que viene por primera vez a alquilar el inmueble, por más que lleve un tiempo determinado, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros como sector inmobiliario o como colegio institucional, y a través de más de 30 colegios a nivel país, nucleados con COFESI, hemos hecho llegarle al gobierno todas estas alternativas, tratar de fomentar, digamos, la industria privada para que comiencen los inversores a construir propiedades, para que sean dadas en locación. Pero bueno, no hemos sido escuchados. Esto tiene mucho que ver con lo que pasó hace más o menos en la década del 80, cuando hubo una situación muy parecida y se comenzó a llamar a los inversores en ese momento, y se condonaban los pagos de aranceles que correspondieran en ese momento, a cambio de que esos inversores construyeran propiedades, si no las podían vender, por ejemplo, por dentro de 10 años. Pero después de los 10 años, vencido ese plazo, podían venderse las propiedades en el mercado. ¿Esto qué hizo? Esto facilitó, digamos, el gran déficit habitacional que en aquellos años había, y que hoy se vuelve a repetir la historia, y que hoy nosotros le hemos propuesto al gobierno una metodología similar, pero bueno, lamentablemente no hemos tenido ese resultado positivo por parte del gobierno. ¿Y por qué? Inclusive fomentaría más fuentes de trabajos, los inquilinos tendrían mayores posibilidades, mejor abanico de posibilidades en el mercado para elegir. No se olviden que hoy tenemos una gran demanda de inquilinos y muy poquitas viviendas, y eso hace que el precio del alquiler esté alto. De la otra forma, se nivelaría muchísimo los valores de los alquileres. Bien, pero ¿por qué usted cree, en resumidas palabras, Jorge, que el gobierno no los escucha en base al pedido que ustedes han hecho? Bueno, sencillamente porque el gobierno cree que puede intervenir entre la oferta y la demanda, y la verdad que entre la oferta y la demanda toda la vida fue, digamos, lo más sano que hubo cuando dos personas se ponen de acuerdo para desarrollar una operación, ya sea de compra-venta o sea de un alquiler. Cuando hay leyes que en el medio entorpecen, digamos, la negociación, es cuando comienza a haber los conflictos que ya tenemos padeciendo desde la entrada en vigencia de las nuevas leyes, ¿no? Ese es el motivo. Bien. Ahora, Jorge Altamirano, ¿no? Delegado en la zona sur del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Jorge, también hay situaciones muy puntuales que se pueden presentar y que se las traslada a usted, no tiene por qué tener una respuesta, pero me imagino que son conscientes de que van a suceder cuestiones como esta que voy a mencionar, porque como los alquileres, la suba de los alquileres están frenadas por decreto, si un contrato se venció, se supone que un propietario no puede hacer un nuevo contrato aplicando suba en el mismo, ¿no? No dentro del DNU que actualmente rige. Bien. ¿Por qué? Porque los contratos automáticamente se autorrenuevan. Claro, el mismo valor que arrastraba del contrato vencido. Bueno, ¿sí? pero qué, a ver, ¿qué es lo que quiero marcar? Hay propietarios que la solución que le encuentran es no registrar el contrato, justamente,
subir el alquiler con el inquilino de común acuerdo, inclusive, supongamos, pero ahora con esta nueva ley que te dice que hay que registrarlo en la AFIP, termina cayendo en la solicitud del gobierno y en definitiva hay que blanquear todo. Entonces digo, no sé si se entiende más o menos el comentario que hago. De alguna u otra forma, el contrato de locación, ya sea de vivienda familiar, comercial, rural o turístico, deben quedar blanqueados. Si no lo hace el propietario, unilateralmente lo puede hacer el inquilino. Bien. O sea que de alguna u otra forma los contratos van a comenzar a quedar blanqueados, todos pasando por AFIP y registrándose. Bien. Igual el inquilino, ¿qué ganaría, supongamos, registrando un contrato de alquiler? Bueno, hay muchos inquilinos que tienen valores de alquileres muy muy altos, lo cual por ahí su contador seguramente en algún momento le va a pedir gastos del mes, y uno de los gastos es un alquiler, justamente. Entonces, va a estar, digamos, comprometido ese inquilino y no va a querer perder dinero. Lógicamente, si es responsable inscripto, le va a beneficiar, digamos, por el impuesto a las ganancias que recupere por el otro lado. Entonces, seguramente lo va a tener que asentar ese contrato en AFIP para poder tener ese recupero de IVA, ¿no es cierto? Por eso la ley dice que es unilateral, lo puede presentar tanto el propietario como el inquilino, por dos a la vez, eso no hay ningún problema. Perfecto. Como hay otros inquilinos que el alquiler es muy bajito y no tiene sentido que se alquilen, pero si el propietario tiene a lo mejor más de un inmueble, entonces son montos muy altos, que en algún momento cuando vaya a comprar una bici, a comprar el auto, a cambiar lo que vaya a hacer, el movimiento que vaya a hacer, en algún momento va a saltar de dónde es la actividad, de dónde viene el producido del dinero. Entonces, bien, de alguna forma van a tener que comenzar a blanquear. Bien. Jorge ha sido muy amable por la comunicación, le agradecemos la misma y le mandamos un abrazo. Muy amable a ustedes también y que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Adiós. Ahí estaba Jorge Altamirano.